Venga, pues vamos a hablar hoy de algo que realmente paraliza vamos, un porcentaje elevadísimo de profesionales de la cosmética. Esto lo tenemos clarísimo en nuestras cabinas y podéis confirmármelo, porque hay muchas veces que nos dicen de repente eh, mm, una clienta que se sienta frente de ti y que te dice: he leído que vuestros productos tienen disruptores endocrinos. Silencio. No te pregunta, te está acusando, ¿eh? Y tú, que sabes tanto de la piel, que conoces muy bien todo lo que se mueve y se cuece en tu cabina, que sabes de tratamientos, de repente te desconciertas ante esa palabra, ese palabrejo. Te descolocas. No sabes ni qué contestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí pierdes en ese momento, en ese segundo pierdes muchísima autoridad. Por eso es por lo que quiero que entendamos muy bien lo que vamos a decir, que se nos quede perfectamente grabado, porque podamos también, pues eso, escucharlo una vez, dos o tres, lo que haga falta, que con una a lo mejor es más que suficiente, para entender qué son los disruptores endocrinos y que no nos tomen por imbéciles, porque esto es así. Es una palabra disruptor endocrino que está perfectamente diseñada, vamos, tiene su connotación, por supuesto, y su etiología científica, pero está sacada de contexto, como siempre, por el marketing del terror, y no está diseñada para que lo entendamos, solamente para que nos asustemos. Entonces hoy vamos a hacer algo muy, muy distinto. No voy a pedirte que creas absolutamente nada, pero hoy lo vas a entender todo, pues porque lo voy a explicar como para un niño de 5 años. O sea que esto va a ser completamente entendible. Lo primero que tenemos que conocer es que son las... ¿ves? Bueno, os pongo ahí que es un lenguaje demoledor. El lenguaje que tanto le gusta a la cosmética del miedo, del terror, de la que viven, y que hay que acabar con esto sea como sea. Sobre todo, no se acaba con esto de otra forma que no sea con conocimiento. Siempre os lo digo. Entonces, cuanto más conocimiento podamos reunir, cuantos más datos para poder rebatir todas estas cosas, entonces sería más fácil que dejaran de acribillarnos de esta manera. Vamos a hablar de las hormonas, porque sí que tienen un papel importantísimo en nuestro organismo, ¿no? Vamos a imaginar que nuestro organismo es pues, una casa domótica, de esa que se encienden las cosas por mensaje, ¿no? Por por un simple gesto de encender programar una acción determinada, ¿no? Abre las ventanas, cierra las ventanas, pon los toldos, no los pongas, da esta luz, no la des. Esto es la domótica y esto es lo último que hay. Bien, pues imagínate que ese cuerpo es una casa domótica y dentro de esa casa hay un sistema que permite que los mensajes lleven correctamente a su destino. Es exactamente lo que hacemos. Ponme la rumba, enchúfame el calentador, desenchúfame no sé qué. Todo ya se puede hacer. Son mensajes que dicen cuando tenemos que hacer ciertas tareas que ya no las hacemos nosotros, las hacen esos mensajeros. Esos mensajes son las acciones que realizan nuestras hormonas. Los mensajeros que llevan ese mensaje son el sistema endocrino, para que lo entendamos bien. Entonces, ahora imagina que hay una organización perfecta como la de correos.
por ejemplo, la de Globo, que mandan esos carteros o mandan esos mensajeros, y esa organización es ese sistema endocrino. Todo funciona bien, el mensaje es correcto, llega a tiempo, y llega a su lugar correcto. El resultado es un orden, es un equilibrio, es bienestar, estamos recibiendo lo que hemos pedido. Perfecto. Hasta ahí, perfecto. Ahora, imagínate que hay otras organizaciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, los de correos, ¿no? Los de correos, genial, nos traen nuestras notificaciones de los bancos, nuestras notificaciones de, pues, de las organizaciones, pues estas estatales que nos vienen de Hacienda, de no sé qué, de no sé cuánto, viene todo y es un sistema fenomenal. Pero hay luego otro, dijéramos, otro sistema paralelo, al que también tiene intención de dejarte sus mensajes. La publicidad, pongamos al caso, ¿no? Entonces, al edificio, igual que tienen acceso los carteros, que son los oficiales, para dejarnos esa documentación, también se pueden colar en el portal los panfleteros y rellenar los buzones, ¿vale? Que son otras personas que pueden traer buenas o malas intenciones, que entran y salen con facilidad. ¿Lo veis? Nos entregan mensajes que no hemos pedido ni que no solicitados y que ni nos interesan, o incluso nos pueden equivocar porque intentan, pues eso, hacer esa función de trastocarnos, entregan mensajes cuando no tocan o incluso bloquean los mensajes verdaderos porque podemos ver que pum, 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 se llenan esos buzones de mensajes que si cojo todo lo tiro y a lo mejor entre ese lío de papeles iba una notificación de, no sé, de Hacienda. Bien, pues esos paralelos son los disruptores endocrinos, no son el correo oficial, los mensajeros oficiales. Esos son disruptores endocrinos, los panfleteros, los que llegan y te rellenan el buzón. Pueden incluso, con su tecnología, acceder a la red interna, al teléfono, a internet, y incluso pueden sabotear los sistemas de seguridad, que para eso lo estudian para poder llegar bien. Entonces provocan ciertas alteraciones. Imagínate que si nos sabotean nuestro sistema domótico de la casa, para acceder a nuestro teléfono y quieren manejar todo, pueden también, pues eso, hacer cosas que no tocan, como encender una luz cuando no toca, o bajar y subir una persiana cuando no toca, y activan su sistema de control, alterando al sistema original, que es el que tiene que hacer esa tarea. Entonces, eso puede significar que el organismo pueda entrar en un desorden. Estamos hablando de lo que son los disruptores endocrinos, en realidad. Entonces, sí que es verdad que existen, aquí no es decir, no, es que esto se lo han inventado. No. Esto no se lo ha inventado nadie. Esto lo ha cogido con mucho conocimiento ese tipo de marketing, y lo ha extrapolado donde no debe, por lo que vamos a contar que no debe de hacerlo. Bien, entonces, esos falsos carteros pueden realmente provocar y causar efectos que sean serios, porque acceden a nuestro sistema de seguridad, esos disruptores endocrinos que se mimetizan con nuestros mensajeros, con nuestras hormonas, pueden causar alteraciones que no sean graciosas de encender y apagar una luz, sino que te alteran el organismo internamente, y eso es un problema importante. Entonces, esto, pues eso, como mínimo, han tenido que entrar
dentro de, como que hemos dejado la puerta abierta de nuestra casa y eso ahora no se puede hacer, ¿vale? Entonces, ¿quién protege la casa? La puerta de entrada, precisamente, ¿quién protege la casa? ¿Quién protege la casa? Nuestro organismo. La puerta de entrada de esos disruptores, una de las puertas de entrada de esos disruptores es la piel. Entonces, más concretamente, nuestro manto epicutáneo, nuestra epidermis. Si están correctos, ellos son el sistema de seguridad. Si están fuertes, ellos son el sistema de seguridad, que no dejarán penetrar ningún intruso. Esto lo estamos viendo con todo, con ni bacterias, ni hongos no deseados, pero tampoco disruptores endocrinos. Filtran lo que no debe pasar y mantienen de esa manera un orden interno perfecto. Esto es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es la traducción nuestra? ¿Ves? Los mensajes que ordenan todo y tal y cual. Espero que estas cosas vayan quedando muy claras porque vais a tener que explicarlo también a vuestros clientes de la misma manera. Y se pueden asegurar, ahora mismo hay sistemas de comunicación como es un ChatGPT que lo conoce todo el mundo, o un Google, y ahí pueden preguntar. La gente hoy ignora porque quiere, porque tenemos todas las respuestas, de verdad. O sea, estamos en plena era de la comunicación y no podemos permitir de ninguna de las maneras que nadie venga a casa, a nuestro centro, nos diga que estamos usando disruptores endocrinos y se nos quede cara de póker. No podemos, tenemos que conocer perfectamente qué es lo que es un disruptor endocrino y efectivamente si entra, no entra y cómo actúa dentro de nuestro organismo. Entonces, lo que yo trato en todo caso es que no vivamos ni nosotros, por supuesto, ni ellos, los usuarios, con miedo bajo ningún concepto, porque se trata de entender algo muy, muy simple. Una piel estructuralmente sana, fuerte y bien dispuesta es un sistema de defensa funcional brutal. Es un portero en una finca que no va a dejar pasar a ningún disruptor endocrino, a ningún falso emisor, a ningún falso mensajero que altere nuestra paz y nuestro equilibrio, porque no van a pasar de la puerta, no van a entrar y van a poner todo lleno de panfletos, de historias que a mí no me apetece recibir, ¿vale? Entonces, pensad que no todo lo que toca nuestra piel va a entrar en nuestro cuerpo. En absoluto, por favor, de verdad, esto tenedlo clarísimo. No todo lo que toca nuestra piel va a penetrar en nuestro organismo. En cambio, todo lo que entra lo hace porque hay alguna estructura que está fallando. En este caso, en la piel puede ser que haya una mala configuración, que tengamos un mal manto epicutáneo que no protege, primera barrera, una epidermis deficiente que no protege, segunda barrera, y ahí ya me callo. Y ante eso ya me callo, porque sí que entonces las personas que tienen esa estructura defectuosa están vulnerables ante probablemente ciertos disruptores endocrinos que puedan existir en los compuestos. Me dice, dejo una pregunta que quizás se responde al transcurrir de la clase. Entonces, un disruptor no afecta a la barrera confundiéndola en absoluto. La barrera siempre está donde tiene que estar. La barrera conoce perfectamente su función y la barrera no va a dejar de ninguna manera que haya nada que atraviese la barrera. No es un colador, no es un colador, precisamente es eso, una barrera bien empalizada donde nada puede pasar si eso está
en orden. Si no lo está, sí que estoy diciendo que ahí me tengo que callar ante esa afirmación. Claro, puede que pueda entrar algo cuando las pieles no están bien estructuradas. Esto es nuestro fuerte, ¿eh? Esto es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es que mantener una piel donde tiene que estar para que esté sana completamente y que esté bien equilibrada y bien protegida, es lo más importante que tiene un ser humano, hoy por hoy. Lo más importante, y es lo que estamos haciendo. Eso luego ya devuelve y se traduce en salud, además de salud, por supuesto en belleza. Entonces, fijaros que vamos a ver qué sería un disruptor, ¿no? Ese que se disfraza de cartero, que lleva el mensaje que no es, que llega donde no debe, que interrumpe un mensaje verdadero. Ese, en teoría, es el disruptor endocrino del sistema, en nuestro sistema endocrino, que es el que configuran las hormonas, pues esos falsos mensajeros que se hacen pasar por los auténticos. Son intrusos que confunden a ese sistema de mensajes. Y hasta aquí yo creo que está súper sencillo ver qué es un disruptor endocrino, ¿vale? Entonces, ¿dónde empieza el problema? ¿Cuál es la realidad? Ahora viene un poco lo importante, porque es aquí donde empieza el miedo. No todos los que entran al edificio entran con malas intenciones, ni dejan tu correo atestado de papeles, ni nada de eso. Se llama disruptor endocrino porque no es el mensajero oficial, pero eso no quiere decir que pretenda sustituir tampoco al oficial. Esta es la realidad, esto es lo que debería, lo que sentido común nos dice también, ¿verdad? Entonces, no actúa tampoco como si fuera el de correos, tratando de engañarte. Porque fijaros que esta es un poco la clave. Imagina que te dejan un mensaje que tienen las mejores ollas a presión del mercado. Y imagina que alguien te dice, esa olla a presión podría destruir tu cocina. ¿Lo ves? Ya estamos con la manipulación de las cosas. Alguien que conoce muy bien los sistemas, la ignorancia, todo, te dice, esa olla a presión puede destruir tu cocina. ¿Sí? Sí, relativamente es cierto, porque hay alguna de las muchísimas posibilidades que si no la utilizas bien, se rompa y estalle y rompa tu cocina. Pero se rompe si la utilizas indebidamente, eso no te lo cuenta. Eso no te lo cuenta. Este es dijéramos, lo mollar de todo esto. Que no todos los disruptores tampoco, los que hacen esas funciones, lo hacen con una intención malísima de destruir tu organismo. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Por ejemplo, a mí ahora mismo así, de repente se me ocurre un disruptor que no hace tanto daño, al contrario, hace mucho bien a muchas personas. Son las fitohormonas, ¿no? Hay una serie de moléculas en unas determinadas hormonas, como puede ser la salvia, como puede ser la onagra, que también se confunden con nuestras propias hormonas. Entonces durante mucho, las isoflavonas, en fin, todos estos, la soja, todas estas hormonas son disruptores endocrinos. ¿Por qué? Porque se parecen tanto a nuestras propias hormonas que el organismo como que las aceptan como tal. En periodos de menopausia hay mucha gente que ha tomado su prímula, su onagra, su salvia. ¿Por qué? Porque esa fitohormona que no hace daño, le da al organismo la sensación de que sigue funcionando, porque ya esa hormona no está en nuestro organismo en la menopausia, la hemos perdido.
ese estrógeno se ha perdido. Hemos perdido el estrógeno y eso sí que tiene complicaciones. Perder el estrógeno ha supuesto, en este caso, en una menopausia, pues que nuestro sistema vascular se vea alterado de repente, nuestros triglicéridos se disparan sin conocimiento, nuestro cuerpo empieza a cambiar, pero de una manera brutal, ¿eh? Pues estas fitohormonas durante mucho tiempo han estado ahí. La soja, bueno, se ha hablado siempre que las orientales, como han tomado muchísima soja, no tienen esa transición tan fuerte como las occidentales en el proceso de los cambios de menopausia. ¿Lo veis? O sea, que hay disruptores endocrinos que no vienen a hacernos daño. Es más, hay una terapia hormonal sustitutiva que no son hormonas naturales, y esa sí que ha causado graves destrozos, muchos cánceres de pecho, en fin, a otras personas les habrá ido muy bien, pero realmente su prensa no es tan maravillosa como la más inocente, en este caso del disruptor endocrino hormonal, que es las hormonas estas típicas que se toman para la menopausia, fitohormonas. ¿Lo veis? Entonces, es como esa hormona puede destrozar, como es un fitoestrógeno, esa hormona puede destrozar tu organismo. No, no lo expliques así. No lo expliques así, es un disruptor endocrino. No, no lo expliques así, porque en muchos casos, y cuánto tiempo hemos estado escuchando la soja es maravillosa, la soja funciona muy bien por sus isoflavonas, no sé qué, no sé cuántos. O sea, veis que los cambios y los bandazos del mercado son tan agresivos que como no tengamos conocimiento de lo que se está hablando, nos perdemos completamente porque nos manejan con estos hilos tan tremendamente terribles como son los que utiliza el marketing, ¿vale? Bien, entonces, bien, creo que yo estoy intentando que sea lo más claro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya te digo, lo del ejemplo que os ponía de la olla, solo la utilizas, si la utilizas mal e indebidamente, pues vamos a tener problemas. O si tienes 1000 ollas iguales y las utilizas a diario, pues bueno, hay más probabilidades de que surja un problema si las dejas en manos de alguien que no tenga ni idea de cómo abrir esa olla antes de que la válvula de seguridad baje, que esto es prioritario. Entonces, podemos decir que la olla rompe la cocina y te puede provocar grandes daños. Pues no, pues no. Eso yo creo que es el contexto del todo. Y en ese contexto del todo debemos movernos también nosotros. Entonces, nadie se dedica a explicar las dosis, el contexto y la realidad que nos ponen de verdad en ese escenario, porque aquí hay verdades que no gustan, ¿verdad? Entonces, muchas sustancias se llaman disruptores porque en alguna condición extrema, como la olla, recordadlo siempre, porque en alguna condición extrema han mostrado un efecto. Es decir, la olla en una condición extrema explotó. Me como mato un perro, no me llaman mataperros, por ejemplo, ¿no? Pero eso no significa que lo hagan en una crema. Eso ante todo. No significa que lo vayan a hacer en tu piel y no significa que lo hagan en tu vida real. Esto es así de claro. Ejemplo, otro. El agua. El agua es segura, pero si bebo 10 litros seguidos, pueden matarme por natropenia, por una ingesta excesiva de agua. Entonces, ¿podemos decir que el agua es peligrosa? No. La dosis es lo que importa. Entonces, el gran engaño del lenguaje del miedo, que tenemos que desmontar con el conocimiento, repito, no hay otra forma posible de desmontar esto si no es con conocimiento. Entonces, aquí es donde tenemos que abrir muy bien los ojos, porque el problema en sí
ya no es que no entre en la piel, que lo vamos a explicar más todavía, ¿no? Sino que no es la sustancia, como hemos visto con las fitohormonas, que eran también disruptores endocrinos, porque como que hacen la misma función, pueden hacer la misma función que la hormona en sí, que el estrógeno. El problema aquí es el relato, es lo que contamos. El problema aquí es que se usan palabras como disruptor, como tóxico, como veneno, como químico, que siguen atropellándonos con esto constantemente. Porque las palabras grandes, meted esto también aquí en vuestra cabeza, las palabras grandes, así, tipo disruptor endocrino, no se cuestionan. No se cuestiona, se sienten, se acoplan, se integran. Y cuando se siente es muy peligroso, porque los creadores de la cosmética del miedo saben que la gente compran soluciones y no se entretienen en decir, bueno, en cuestionar, ¿esto será bueno o será malo? Ya, de entrada, te ha asustado. Ya es una palabra grandilocuente que está asociada a palabras como, repito, como tóxico, como miedo, como veneno, como químico, y entonces ya entramos en esa dinámica. Lo que tenemos que recordar básicamente, es que lo tenemos que pensar y acoplar en nuestra cabeza como si fuéramos un niño pequeño, para poder así también trasladarlo y explicarlo como si se lo explicáramos a nuestros niños. Así, muy sencilla. Hay elementos que pueden causar problemas en el organismo. Hay elementos de fuera, pero solo si se usan mal, en cantidades absurdas o en situaciones que son irreales. No todo lo que suena peligroso lo es, y no todo lo que asusta es verdad. Entonces, fijaros en los ejemplos que os he puesto para que podáis decirlos, ¿no? Pero vamos a ver por qué no entran en algo mucho más que realmente un disruptor endocrino que está afuera, que puede entrar en nuestro organismo, nos puede hacer daño. Por ejemplo, a través del olfato en nuestras vías respiratorias. La contaminación. Ahí hay muchos disruptores endocrinos. Muchos disruptores endocrinos. Son sustancias que están ahí en la polución. Y mira, no hablan nada. En los alimentos, porque son dos vías de entrada, sí que sí entran. Ahí no hay, tenemos protección, como no te pongas una mascarilla, permanentemente, no hay una protección como ocurre en la piel. ¿Lo veis? Que la entrada menos perniciosa de cualquier sustancia es la piel por su sistema de seguridad. Pero a nivel de comer o de inhalar, eso sí que es súper peligroso. Y ahí no hablan. No hablan, de eso no habla este mercado, porque no les interesa, porque son cremas y venga, vamos a decir que este y este y este son disruptores endocrinos y hacen lo mismo que con yuca. Es un mercado verdaderamente maquiavélico, porque asustan, no por otra cosa. Podrían ser buenísimos, hacer cosas realmente geniales, pero no lo hacen porque son maquiavélicos, asustan. Y cuando ya la gente asusta, ya no. Para vender, tener que asustar, ya eso es una verdadera pena. ¿Se pueden considerar un disruptor entonces ciertos suplementos, verdad? Bueno, yo no voy a hablar de suplementos, yo voy a hablar de sustancias que hay que comprobar. Tenemos que hablar de sustancias que hay que comprobar
que sean disruptores y en una cantidad, Karina, que realmente sean importantes a la hora de hacer un efecto en el organismo. Si no, no pueden estar alterando, no pueden alterar, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Puede ser disruptor un producto, una sustancia determinada, pero que no tenga la capacidad en la concentración que lleva de poder hacer nada en el agua, o sea, en el organismo. Esto es importante, ¿vale? Quiero que lo entendáis, porque no todo es disruptor, es que no todas las sustancias son disruptores, en absoluto, en absoluto. Entonces, vamos a ver que hay los disruptores endocrinos del día a día, que es lo que creo que por ahí van los tiros que queréis conocer. Entonces, las sustancias que pueden interferir con las hormonas y las tenemos mucho más cerca de lo que nos parece, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que respiramos. Estos sí importan. Los plásticos alimentarios, el PBA, los ftalatos, estos son disruptores, pesticidas en alimentos, la contaminación del aire, los compuestos industriales como del hogar, de los muebles, los textiles, el humo, el activo y el pasivo, todos estos sí que son disruptores. Estos no tenemos la menor duda de que lo sean. O sea, que si queremos conocer de primera mano quién son los verdaderos disruptores endocrinos que hacen daño, son estos que os estoy citando, y de los que poco se hablan. Por ejemplo, otros disruptores muy importantes son esos que están en los productos de limpieza generalmente. Que estamos utilizándolos, pues por el amoníaco, alcoholes, en fin, todas estas sustancias que realmente sí que están pudiendo afectar y que tienen unos efectos mucho más directos, ¿vale? Entonces, pues eso, lo que respiramos, como os he dicho, la contaminación ambiental, el humo, el tabaco, la combustión tienen un efecto importante de disruptores. En los productos, pues eso, en los productos cosméticos, ciertos conservantes o perfumes sintéticos tienen algunos disruptores, pero que a ti no te llegan. En la cosmética, sobre todo, no te llegan. Los que llegan son los que se inhalan. Igual que metieron tantísimo miedo con todos los fotoprotectores, ¿no? Que tenían efectos. No, sí se inhalan. ¿Y cómo se puede inhalar un fotoprotector? Pues estos que vienen en spray sí tienen unas partículas que pueden tener una acción directa por dentro, pero los demás no. Todo lo que sea por piel y una piel bien que esté en unas condiciones óptimas de salud, no hay problema de que tengan ninguna acción, porque tiene que llegar a sangre, porque el disruptor tiene que llegar a sangre para llevar su mensaje, ¿vale? Entonces, pues bueno, como disruptores endocrinos también ponían a los parabenos. Mirad, os estoy explicando esto desde la óptica de la química pura y dura. Dentro del grupo de parabenos existen etilparaben, metilparaben, metilpropil, butil, muchos parabenos. Y solo el último, el que tiene una cadena larga, es que no se utiliza, además que no se utiliza, es el que tiene una connotación como disruptor endocrino. El resto no. O sea, que no todos los parabenos son, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y recordad que el que de verdad afecta es el que tiene cadena larga, y esa cadena larga no está permitida, es un elemento que no está permitido en la fabricación. Con lo cual, acordaros perfectamente de lo que os estoy diciendo. Estos también pueden imitar débilmente a los estrógenos, pero
no tienen una acción significativa. No porque no entran dentro de la piel. Los talatos, que es el dietil talate, ¿no? Que se usa para fijar los aromas, tampoco, porque tampoco entran dentro de la piel. Y filtros solares no entran porque no, por lo menos los físicos, no entran, desde luego, de ninguna de las maneras. Los químicos pues pueden tener el oxibenzone que es el benzofenone 3, puede tener un poquito de acción si es en spray, ¿vale? Bueno, el triclosan, que está restringido prácticamente, que es un antibacteriano, pero es que es un producto ya, o sea, una materia prima muy antigua que ya no existe, y algunos admizcles sintéticos que se usan en fragancias normalmente. Bien, entonces, lo importante que debemos de conocer en general es que algo tenga potencial en laboratorio. O sea, eso, que algo tenga potencial en el laboratorio, no significa que tenga un efecto en tu cuerpo. Para que un disruptor actúe, debe penetrar en la piel, debe llegar al torrente sanguíneo y entrar en una cantidad suficiente como para hacer daño. O sea que fijaros los obstáculos que tienen esos disruptores endocrinos en un cosmético. Ojo, en un cosmético. En cambio, en un alimento puede pasar directo, o con una botellita de agua de esas que las relleno, esos talatos, el plástico, o meter en el microondas algo con plásticos. Todo eso negativo. Eso puede generar esos disruptores. Entonces, en la cosmética regulada es muy, muy, muy limitado, tan limitado como casi prácticamente imposible. Y si ya contamos con lo que nosotros hacemos, que es reforzar absolutamente toda esa barrera, pues ahí ya sí que no tenemos probabilidades de que un disruptor entre dentro. Entonces, bueno, tenemos que tener esa traducción realista como profesionales. La cosmética está diseñada para actuar en superficie, en epidermis, punto, ¿vale? Podemos actuar en dermis, lo hacemos con productos que no nos van a suponer riesgo, que son ampollas, que son crema dérmica. No nos van a suponer ningún tipo de riesgo. La piel es una barrera, no es una esponja. Ojalá, mira, para muchas cosas fuera una esponja, porque entonces todos los productos que nos pusiéramos, sí que podríamos decir maravilloso, no envejeceríamos nunca. Pero es que no entran, si ya lo hemos dicho 1000 millones de veces, que para que entren tenemos que utilizar sistemas como Dermaroller o como iontoforesis con una galvánica. Pero entonces centrémonos, porque si no entran, porque es que no entran, estarían de más nuestros sistemas de penetración para trabajar sobre dermis, ¿lo veis? Esto es lo que vuestra forma de trabajar, tenéis que dejar bien claro todo esto, ¿vale? Bien, entonces el riesgo por cosméticos es infinitamente mínimo, imperceptible, ¿no? A no ser que haya una epidermis que esté rota, que deje pasar todo o que sea inconsistente. Bueno, ahí estaríamos hablando de otras condiciones de la piel que no son las que nosotros habitualmente manejamos. Para nada, para nada. Entonces, que vayan mirando en la alimentación, que vayan mirando en la contaminación, en la exposición ambiental en general, antes de poner el foco donde no deben ponerlo, que es en la cosmética. ¿Vale? Bien, entonces, no es que no existan disruptores endocrinos, es que no son el problema principal que nos hacen creer, o por lo menos que les hacen creer a ellos, ¿verdad? Entonces, el verdadero riesgo no está en lo que nos estamos aplicando, sino en lo que entra si la barrera está deteriorada.
Ese puede ser un mínimo riesgo que nosotros eliminamos con nuestro sistema de trabajo. Fijaros que es que todas estas cosas parece que nos las ponen a, voy a decir una palabra malsonante, parece que nos las ponen a huevo para poder decir, vale, sí, pero no con nuestro sistema de trabajo. Y es algo que no es opinable, no, esto es una realidad, es ciencia, o sea, no me compliques la vida porque por ahí vas perdiendo, ¿lo veis? Entonces parece que es que nos lo están poniendo fenomenal para que nosotros podamos hablar de estas cosas, ¿vale? Entonces, fijaros, hay una cosa que me estoy recordando que dio muchísima guerra en cuanto a que tenía muchos disruptores endocrinos. Os hablo de las cosas invisibles que no les ponen el detalle y que existen y que resulta que ni hablar de esto, poco se habla de esas cosas invisibles que son disruptores y que sí que nos afectan. Por ejemplo, los tickets de la compra, el papel térmico ese que se utilizaba, ese era, lo han tenido que ir sustituyendo. Algunos tejidos sintéticos, materiales plásticos del hogar, prácticamente todos. Esas son las cosas invisibles en las que sí que tienen que poner un poquito el foco. Es que es mucho mejor en una cocina utilizar el cristal y la loza que el plástico. Y eso es una evidencia científica que sí que podemos decir, ¿vale? Entonces, pues la idea que clave nuestra, como muy compositum, es que no vivimos aislados de los disruptores endocrinos, porque están ahí, pero los disruptores endocrinos no son nuestros enemigos. La exposición real es principalmente la ambiental, la alimentaria y la respiratoria. Entonces, lo importante que las personas deben saber que nuestra piel no es una puerta abierta, que es un sistema muy grande de defensa, y eso es en lo que tienen que de alguna manera poner nosotros tenemos que poner el foco para que realmente podamos contestar con total fiabilidad, ¿no? Entonces, algo muy importante, que el problema no es que existan disruptores endocrinos, es que el problema está en que tú no sepas dar una sencilla explicación, porque cuando no sabes explicarlo, se pierde una autoridad en cabina, perdemos la confianza de nuestros usuarios, de nuestros clientes, y eso no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con el criterio, en que nosotros aquí día a día nos estamos formando, somos muy especiales, tenemos criterio, y ese criterio hace que podamos hablar con una propiedad que no todos los profesionales, lamentablemente, pueden hacerlo. Entonces, bueno, por eso hacemos estas sesiones, no para que repitamos la conducta de los que no saben hacerlo, sino para que entendamos nosotros, y cuando entendemos, nadie nos puede poner contra las cuerdas como les ponen a muchos profesionales. Entonces, el mayor riesgo hoy por hoy no está en lo que contiene un cosmético, sino en entender, fíjate que el riesgo ahora mismo, tal como están las cosas, no está en lo que contiene un cosmético. El mayor riesgo está en entender lo que nos están contando sobre los cosméticos. Porque si fijaros, yo me hago una pregunta, porque si los cosméticos penetran a través de la piel, no penetran en nuestro caso en absoluto, y en el caso del 90% tampoco, ¿cómo pueden afirmar tranquilamente que contienen disruptores endocrinos sin miedo a la respuesta de la ciencia? Y yo tengo la respuesta. Yo creo que es porque aquí no estamos ante ciencia. Estamos ante narrativa de mercado, que es terrible, que es lo peor que nos puede pasar. Estamos ante una narrativa ridícula, todo esto es lo que hemos visto, y que pues esto, que no es verdad, que es tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la base científica
es que la epidermis, repito, no es un colador, es una estructura que está diseñada para impedir el paso de todo, que es avascular, es decir, que no hay conexión directa con el torrente sanguíneo, ¿verdad? Que está formada por unos corneocitos más lípidos que son un muro de ladrillos realmente y de cemento infranqueable, porque si no estaríamos muertos, ¿verdad? Su función principal es bloquear la entrada y la salida, ¿eh? Entonces, un cosmético que está bien formulado trabaja en epidermis y si no la atraviesa, no llega nunca al torrente sanguíneo, con lo cual no llega nunca al sistema endocrino. Esto, tenedlo súper en cuenta. Si os preguntáis que, entonces, ¿de dónde sale el miedo a los disruptores endocrinos? La respuesta es que el término disruptor endocrino pertenece a endocrinología y tiene sentido cuando esa sustancia tiene la capacidad de entrar en el organismo. Pero es que se ha sacado de contexto, se ha simplificado de una manera ridícula y se usa, lamentablemente, como un arma comercial. Es una bala, un disruptor endocrino ahora mismo para una persona que no esté formada es una bala, absolutamente, ¿eh? Entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta que para que un disruptor endocrino pueda hacer algo, tiene que atravesar todo el estrato córneo, tiene que llegar a la dermis, pasar a los capilares sanguíneos, circular por el organismo y luego ya interferir con esos mensajes o esos receptores hormonales para poder hacer algo. Y esto no es que sea imposible en términos, digamos, absolutos, pero en cosmética regulada ya os digo que es extremadamente improbable tenerlo en cuenta, ¿eh? Fijaros que aquí entra Europa que tiene una regulación y que es el gran enemigo, aunque sea silencioso, del marketing del miedo, ¿eh? Y en la Unión Europea, un cosmético tiene un expediente de información del producto, que es el PIF, es muy importante. Está evaluado por los mejores toxicólogos. Cumple con el criterio del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores. De verdad, ¿creéis que todo esto va a consentir, todos estos organismos y estamentos van a consentir que haya nada que sea perjudicial? No, si una sustancia genera la mínima duda, se restringe y se prohíbe y no hay una zona gris aquí, es decir, es blanco o negro, es positiva o es negativa, no hay una zona de duda, ¿eh? Lo dicen todas estas cosas, el marketing del miedo, ¿por qué? Porque lo siguen diciendo porque les funciona, porque el miedo vende mucho más que la verdad, ya lo estáis viendo, y porque decir esto puede alterar tus hormonas genera una reacción inmediata, que decir esto no atraviesa la epidermis, que eso no genera ningún miedo. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya capacidad de poder hacer una buena lectura de todo este proceso, ¿no? Lo que tú tienes que decir que el verdadero problema no es el cosmético, es lo que comes, lo que respiras, lo que ingieres sin control. Y ahí sí que hay una entrada directa. Ahí es donde esa persona se tiene que preocupar, ¿verdad? Porque a lo mejor te viene a decir esa tontería y usa la botellita de plástico constantemente y además la recicla 50 veces o usa plásticos que los usamos todos porque todo viene envasado en plástico. Entonces, bueno, es que de verdad no tiene sentido, ¿eh? Esto no quiere decirse, repito, que la cosmética no tenga disruptores, porque hay marcas que necesitan... no, es que hay marcas que lo que necesitan es eso, disrumpir el criterio de un profesional para vender miedo a sus... que por el miedo se vende muchísimo, ¿eh? Entonces, tenedlo claro, una piel con su epidermis íntegra, con su manto hidrolipídico o epicutáneo estable, solo
va a servir como parapeto de cualquier tipo de disruptor que existiera. Pero no solamente en la cosmética, sino en otras cuestiones, como los tickets, los no sé qué, los no sé cuántos, todas esas cosas, ¿no? Los textiles, todo. Entonces, no solo una piel bien, que esté bien compuesta, funciona mejor, también se protege de todo lo que realmente podría dañarla, como podría ser, es como estamos diciendo, los disruptores endocrinos en este caso. Con lo cual, pues no me quedan muchos más argumentos. Dice, con los productos que llegan a dermis, como la dérmica y el sérum, la dérmica y el sérum entran a dermis, pero sí hay circulación sanguínea, evidentemente, pero no tienen una dosis de cualquier, aunque hubiera un disruptor, que no lo hay, pero no tienen una dosis de un disruptor que pueda alterar en ningún caso, pues el discurrir del organismo, ni hacer cambiar una función por otra. No tienen esa capacidad, ISIS, para nada, para nada. Actúan a nivel concreto de colágeno, de elastina, ácido hialurónico. Se acabó de nivel concreto. Tampoco tienen ningún sentido en el torrente sanguíneo. O sea, se fijan en la estimulación de estas estructuras básicamente. Pero escucha, más te digo, o sea, que aunque llegara una parte ínfima, que no lo sé, repito, no tiene por qué, porque no hay disruptores endocrinos en ese tipo de productos, aunque llegara, la dosis, repito, es lo importante. No va a afectar jamás, jamás, jamás de los jamases, ¿vale? No se acumula. Sí, yo lo sé que tú preguntas porque te preguntan, no se acumulan. El disruptor endocrino no se acumulan en todo caso, incluso aunque imagínate nosotros pusiéramos, estoy pensando, ¿no? Pusiéramos una cantidad que fuera excesiva, no tendríamos miedo a la acumulación, porque no hay. También es que esto es una verdad a media que está muy mal explicada. Cuando se habla de acumulación, realmente de sustancias, incluso de posibles disruptores, no se está hablando de la piel. No, se está hablando del organismo en general, Isis. No es en la piel, lo que te estaba intentando comentar antes. No es que se acumulen ahí, no. La acumulación es en órganos, en tejido graso, en hígado, en el propio sistema endocrino, pero y eso pertenece al concepto de bioacumulación. De otra manera, no. Pero para que haya una bioacumulación, la sustancia tiene que entrar en el cuerpo, como te digo, y pues eso, un cosmético que se aplique en epidermis no está y no esté diseñado para atravesarla, no entra. Y si entra, que es por iontoforesis, o bien por microperforación, si entra, imagínate, estarían prohibidos los tatuajes, estarían prohibidas técnicas que son un poco más invasivas y que entran en dermis. No, lo que pasa es que sigue siendo la confusión la que vende como verdad. Entonces se mezclan aquí dos escenarios muy diferentes. Uno real, pero que está fuera de contexto, que algunas sustancias sí se acumulan en el organismo,
pero cuando son ingeridas, cuando son inhaladas o cuando son absorbidas de forma muy, muy significativa de exposición industrial, hablamos, ¿eh? No una cosmética habitual, ¿eh? Entonces, es una manipulación de lo que se comunica. Se da a entender que te pones una crema, que esa crema atraviesa la piel, entra en sangre y se acumulan. Esto no es el funcionamiento normal de la piel ni de una crema. Entonces, esa barrera que nosotros conocemos y trabajamos tanto, lo cambia todo. La epidermis es un sistema defensivo activo totalmente. Entonces, si esa barrera está íntegra, hay un límite de penetración, incluso aunque sea para dermis, regula el intercambio y ya protege realmente de entrada de sustancias. Entonces, esto lo hablamos con una epidermis y un manto epicutáneo, repito, por tercera o cuarta vez hoy, si no hay daños en la piel, porque cuanto que haya daños, sí que va a haber una mayor permeabilidad. Y esto sí que es muy importante y muy real, ¿vale? Entonces, lo que tienen que entender y poner el foco es cómo está el estado de tu epidermis cuando te aplicas un cosmético, ¿eh? Porque una piel que esté alterada, que esté inflamada con una barrera rota, pierde una capacidad de defensa brutal, ¿eh? Entonces, los cosméticos no se acumulan en el cuerpo de forma generalizada. Lo que entra, lo que sí que se acumula es lo que entra y la cosmética bien formulada no está diseñada para entrar. Y si entra a esas estructuras tan estrictamente como es en dermis, no se confunde con el torrente, no va a haber ningún tipo de problema en ese aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, la cantidad de discursos que se acumulan en nuestras cabezas hasta que dejamos de pensar y perdemos el criterio es mucha, porque este marketing del miedo es lo peor es lo peor que yo he conocido en todos los años de mi profesión. Eso os lo puedo garantizar. Así que no dejemos que eso nos afecte ni nos ataque y tengamos una reacción lógica, coherente, y vamos a explicarlo con la sinceridad que esto merece para que las personas no tengan problemas con este tema.